Bien, nosotros vamos a dar seguimiento. Ahora vamos a ver, es la continuación de lo que estamos hablando la clase anterior. Descubrir las dinámicas subyacentes. En toda situación hay dinámicas no explicadas que definen lo que está sucediendo. Por ejemplo, una esposa podría tener determinadas expectativas acerca de cuánto dinero puede gastar o de la manera en la que su esposo le debería atender. Podría temer que él le abandone tal como su padre abandonó a su madre. Hay casos así porque a veces el corazón del ser humano solamente el Señor lo entiende. A veces estamos con la persona nos conoce, vive con nosotros, pero pareciera que no nos conoce. Y a veces dentro de sí ella puede crear determinadas cosas que son solamente sospechas, no hechos. Hay una diferencia entre un hecho y una sospecha. Y a veces hay personas, así como el caso que ahora acabo de mencionar. Podría tener la idea de que tiene los siguientes derechos legítimos, que su esposo le compre una casa grande, un coche bonito, ropa hermosa. Podría estar lidiando con los ídolos que regulan su corazón, como el comportamiento perfecto de sus hijos o tener una vida sexual fuera de lo normal con su esposo. Expectativas, miedos, enojos, derechos, apatía y otras idolatrías son dinámicas subyacentes que podrían estar definiendo y regulando la situación. A menos que el pastor se las muestre explícitamente, será muy difícil que las personas afronten bien su vida y sus situaciones. Hay momentos que tenemos que mostrar de forma explícita algunas cosas para que la persona entre en la realidad, para que ella entienda lo que realmente le está sucediendo. El amor al mundo toma diferentes formas, algunas de ellas son muy evidentes, otras permanecen ocultas. Ayudamos a las personas cuando las alertamos de las cosas de las que no son conscientes y son reorientadas a que Cristo sea el motivo de su adoración. Como nosotros vimos hace dos clases, tenemos que llevar a las personas a la verdadera adoración. Su motivo de alabanza, de servicio, de adoración, debe ser Cristo, su blanco. Porque el blanco de muchas personas son muchas veces sus intereses personales en lugar de las cosas de Dios. Su vida muy egocéntrica se vuelve blanco de todas las atenciones y eso no está bien. Y aquí hay versículos bíblicos también. Mostrar las consecuencias. Vimos que a veces la persona crea expectativas en cuanto a su vida, pero tenemos que mostrar las consecuencias. Toda decisión en esta vida, sea grande o pequeña, tiene consecuencias. Este es el principio bíblico de siembra y cosecha. El tipo de semilla que siembra es el tipo de cultivo que te llevarás a casa. En la consejería pastoral relacionada con la toma de decisiones, es de ayuda a explorar las diferentes alternativas que una persona puede tener trazando las consecuencias lógicas de ciertas elecciones o hábitos. El pastor, basado en su propia experiencia y debido a que ha asesorado antes a otras personas, será capaz de señalar los resultados que se derivan de determinadas decisiones. Y es muy importante, volviendo acá, es muy importante que mostremos a las personas las consecuencias de sus tomas de decisión. Porque a veces la persona ya viene con todo listo.
voy a hacer así, 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 y muchas veces sabemos que las consecuencias serán desastrosas. Yo me acuerdo un caso de una niña, una muchacha en la iglesia que me buscó y que iba a casarse con un muchacho no cristiano. Yo le hablé con todas las letras que era una pésima decisión. Yo le hablé y le dije, no lo hagas. Ella insistió, se casó. Un año después, yo pasando en un bus, estaba en un taco, me acuerdo, yo estaba en un taco y el bus paró frente a un restaurante. Y ahí yo veía a esa muchacha que hacía un año no la veía, sentada, su marido y otros hombres ahí tomando licor. Y aquella muchacha ahí solita mirando, el marido con la pura risa y era pura alegría con sus amigos, y aquella muchacha ahí callada, con la cabeza baja, y el bus parado ahí, yo la miraba y de repente ella me vio y me dio pena porque ella me miró con una mirada muy triste, pero ya no se podía hacer nada. Pero yo, un año antes, yo le avisé a que no se casara. En otras palabras, todo tiene su consecuencia. De hecho, un pastor se encontrará a sí mismo en situaciones en las que necesitará hablar proféticamente, no en el sentido estricto de la palabra, entregando al aconsejado un mensaje de parte de Dios, sino más bien en el sentido de emitir una clara y sobria advertencia en cuanto a las consecuencias de ciertas decisiones. Tales advertencias podrían ir acompañadas de descripciones esperanzadoras acerca de la bendición que supondría someterse a Dios en una determinada situación. Básicamente, estás guiando a la gente a descubrir hacia dónde les llevarán sus acciones, actitudes y deseos, ya sea para bien o para mal. Y en eso yo veo acá en nuestra iglesia que los pastores que aconsejan, muchas veces ayer, por ejemplo, yo veía al pastor de la iglesia saliendo de la iglesia después de un culto que terminó como a las 9 de la noche, el pastor salió de la iglesia casi a la medianoche porque estaba aconsejando a dos personas. Entonces, pero vale la pena porque muchas veces el pastor habla de parte de Dios, usa, emite una palabra de parte del Señor y aquella palabra va a estar guiando a las personas. Y realmente tenemos que guiar a la gente a descubrir hacia dónde las llevaremos, dónde les llevarán sus acciones. Como, como se dice acá, sus acciones, actitudes y deseos, ya sea para bien o para mal. Yo, cuando veo que la cosa no está bien, en una toma de decisión, yo hablo con todas las letras, esto no está bien. Le pregunto a la persona, ¿tú ya oraste, hablaste con Dios? ¿Qué te dijo Dios? Si la persona no me consigue responder, es que algo no está bien. Si la cosa es dudosa, es mejor no tomar dicha decisión. Confrontar y reorientar. Los pastores a menudo tienen conversaciones con personas muy duras y muy necias, y es una verdad. La confrontación es un aspecto habitual de la vida pastoral y es parte del solemne encargo de proclamar la palabra. Si un pastor ama a sus ovejas, les advertirá y exhortará cuando se extravíen. Ayer, por ejemplo, yo
hablé un poco duro acá en la iglesia y gracias al Señor yo veía a muchas personas que se arrepintieron de las cosas que estaban haciendo. Entonces tenemos que confrontar muchas veces. Un pastor que no confronta cuando debe hacerlo no está siendo amoroso, está siendo temeroso. Pero Dios está con aquellos que buscan a personas extraviadas, aun cuando éstas no saben que lo están. Saber cómo confrontar a alguien en una situación específica no siempre es fácil, pero deberías hablar siempre desde las escrituras acerca de lo que está siendo confrontado, porque esto desagrada a Dios y cómo se manifiesta en la vida de las personas. La confrontación siempre debe ser entregada con una intención redentora y con un compromiso personal. A menudo las recomendaciones serán pasadas por alto y las personas elegirán caminar por el borde del precipicio de pecar descaradamente. Esto no es necesariamente un comentario acerca de la calidad de la confrontación. Haces tu parte al poner, haces tu parte al poner una señal de aviso ante el peligro, pero solamente el poder de Dios puede hacer que la gente preste la atención debida. A nosotros nos toca hablar, quiera o no quiera. Les vamos a mostrar a esa persona que su decisión, que su conducta no está bien. Ahora, la decisión es con ella. Sugerir metas a corto y largo plazo. Cuando una persona se pierde en la niebla de la dificultad, no puede ver el camino que tiene delante. Así que a veces lo mejor que podemos hacer es sugerirle algunas metas a corto y largo plazo. Esto es parte también de la consejería. Si bien el cambio es misterioso y a menudo va a más, esto no significa que el proceso de consejería sea algo nebuloso. Estamos llamados a la acción específica, viviendo nuestras vidas con fe. Fijar metas implicará algunas tareas de preparación por parte del pastor, ya que muchas veces la gente en medio de la angustia no puede resolver las cosas por sí misma. Hemos de tener en cuenta una cosa. Las metas solo deben implicar aquello de lo que una persona aconsejada es directamente responsable. No debemos establecer objetivos que dependan de otros factores. Así que en vez de fijar como meta a un marido terrible el tener un mejor matrimonio en la próxima semana, lo cual dependerá de su esposa también, debemos establecer como meta que le a ver, un momentito acá, que no puedo leer. Que le confiese a ella su pecado y que le pida perdón. Ahora sí. Y aquí siguiendo. O en lugar de fijar a una persona deprimida la meta de sentirse más optimista en 2 semanas, fijemos objetivos en cuanto a las cosas que puede controlar más directamente, como por ejemplo la lectura de la Biblia, el servicio a los demás o el ejercicio. Para terminar, igual que la primera sesión, estamos aquí, esto es la primera sesión. O la segunda, perdón, aquí ya es el seguimiento. Igual que la primera sesión, vamos a terminar dando esperanza, asignando tareas de preparación, estableciendo expectativas para las próximas reuniones y orando por consuelo. Algunas veces es de gran ayuda hacer un resumen de lo que se ha hablado durante la reunión. Antes de concluir con una oración, podrías preguntar,
¿Hay una o dos cosas que hayas sacado en claro de esta reunión? No te desanimes si lo que ves o escuchas como respuesta no es lo que te gustaría que el aconsejado hubiera entendido. El hacer esta clase de resumen nos brinda una buena oportunidad para recordarle a las personas la gloria de Cristo y la perspectiva divina en cuanto a su situación en particular. Así, así que echas a faltar algo significativo en su resumen de la sesión. Tómate un tiempo para instruir y animar pacientemente. Entonces aquí estamos viendo que la consejería no es una cosa fácil. En cuanto al esfuerzo, a medida que te reúnas con la gente en el transcurso del tiempo, ten cuidado con no hacer todo el trabajo durante la consejería. Considera lo que hemos llamado la regla del 8-80-20. Vamos a ver qué es esto, 80-20. La persona a la que estás ayudando necesita responsabilizarse de hacer un 80% del trabajo en cualquier sesión de consejería que ofrezcas. En otras palabras, un 80% de responsabilidad pesa sobre el aconsejado. ¿Quién tiene que decidir? El aconsejado. ¿Quién tiene que escuchar la consejería? El aconsejado. ¿Quién tiene que tomar decisiones sabias? El aconsejado. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? En términos generales, los creyentes menos maduros, ahí vamos a desglosar un poquito ese un 80%. En términos generales, los creyentes menos maduros necesitarán más ayuda tuya durante las sesiones, tanto al enseñarles como al brindarles consejo. Y a pesar de eso, debes servirles gustosamente. Pero como hemos dicho, hay personas que no progresan con el trabajo de preparación. Quizás son personas que acuden a las sesiones solo para mostrar su depresión y hablar acerca de ello, pero no están dispuestas a hacer algo al respecto. En esas situaciones será necesaria una simple conversación acerca de quién debería estar haciendo el trabajo duro. Aprenderás la diferencia entre las personas que están sufriendo genuinamente y no pueden salir de su dolor y aquellas que sencillamente no quieren hacerlo, porque vamos a encontrar a personas así. Preguntas a tener en cuenta, pero no para hacerlas necesariamente durante una sesión de consejería. ¿Es salva esta persona? ¿Entiende el Evangelio? Si no es así, ¿qué puedo hacer para ayudarle en su comprensión del mismo? Si la persona no es cristiana, ¿cómo podría adaptar la consejería? ¿Cuáles son las formas y contornos de la fe de este individuo? ¿Cómo es su fidelidad a Dios en medio de sus circunstancias? ¿Dónde puede ver el sufrimiento en la vida de esta persona? ¿Tiene una visión bíblica del sufrimiento o está sesgada su visión por el mundo? ¿Dónde está el pecado en la vida de esta persona? ¿Puede él o ella verlo también o está ciego en cuanto a ello? ¿En qué se ha pecado contra esta persona? ¿Es posible la reconciliación? ¿Cómo puedo ayudarle a ver el camino hacia la reconciliación? Se ven algunos indicios de esperanza en su situación. ¿Cuáles son las evidencias de la gracia de Dios en medio de la situación de esta persona? La reunión final. ¡Wow! Ya estamos en la reunión final. Vamos a presentar dos elementos que garantizarán establecer una buena conclusión de la consejería
y una transición en el cuidado habitual de la iglesia. 1. Revisar los principales temas de la consejería. Y número 2, un plan de cuidado periódico. ¿Cuándo sabe un consejero que ha de concluir? Entonces, ¿cuándo terminar? Pasando por todo el proceso que estamos viendo, ¿cuándo vamos a terminar la consejería con una determinada persona? Tomar la decisión de llevar el proceso de consejería a su fin a veces es fácil, pero a menudo no lo es. Es probable que seas consciente con cierta inquietud de que no todos los problemas han sido resueltos. Vas a ver la necesidad de un mayor crecimiento o tal vez te encuentres con el deseo de la persona de que la consejería continúe. Entonces, le toca al pastor tener esa sensibilidad o, por qué no decir, discernimiento para ver si termina la consejería o continúa. Pero pero estas no son razones suficientes para perpetuar la consejería. El poner fin a la consejería es siempre una cuestión de criterio, la cual requiere sabiduría. Es mejor plantear la decisión con unos criterios claros. Vamos a comenzar con indicadores positivos acerca de cuándo concluirá la consejería y a continuación pasaremos a otros menos agradables. Veamos. Signos positivos. Los aconsejados comprenden su problema y están equipados para gestionar la situación. El mejor indicador para poner fin a la consejería es que los individuos hayan sido adecuadamente preparados para responder con fe a sus problemas y están dando evidencia de que así es. Ejemplo, el chismoso, que ya no está más chismoseando, está alabando al Señor, está sirviendo al Señor, se acerca a nosotros y nos dice, ¿sabe qué, hermanos pastores? Me siento bien, estoy libre de ese problema, gloria a Dios. Un ejemplo. Signos negativos. Lamentablemente, no toda la consejería concluye positivamente. A veces otras razones obligan a una transición a otros consejeros u otros tipos de atención. Las cosas no parecen estar cambiando. Has tratado de ayudar a las personas por un tiempo, pero las cosas no parecen ir a ninguna parte. Al parecer se han esforzado por hacer cambios, pero el problema inicial todavía sigue atormentándoles. Quizá la situación incluso ha empeorado. Eso puede pasar, lamentablemente. Esto puede deberse a una falta de comprensión o de habilidad por tu parte, o puede ser dureza de corazón, ignorancia u otros factores por parte de ellos, es decir, los aconsejados. Por lo general es un poco de ambos, pero la cuestión es que nada parece estar cambiando. No permitas que las personas se engañen a sí mismas pensando que están poniendo todo de su parte cuando en realidad no lo hacen. Si no hacen el trabajo de preparación y no están interesados en responder a las preguntas que les haces, por su propio bien la consejería ha de terminar inmediatamente. Hay casos que lamentablemente no se puede seguir adelante. Dejar que las personas piensen que se están ayudando a sí mismas asistiendo a las citas cuando, de hecho, sus corazones permanecen reacios a la enseñanza es hacerles participar en una especie de autoengaño. Y muchos casos lamentablemente son así.
No te sientas como un fracasado si tienes que remitirlos a otra persona de la iglesia, otro pastor u otro creyente maduro, o a alguien fuera de la iglesia, un consejero profesional o doctor de tu comunidad. A veces la mejor manera, perdón, a veces la mejor manera de pastorear a las personas es no continuar tú mismo el trabajo, sino orientarlas en la dirección correcta a alguien que les puede dedicar el tiempo y la atención que necesitan. Eso puede pasar y no es signo de fracaso, por el contrario. No dejes que las trampas y las presiones de la gente excesivamente necesitada marquen el ritmo de tu consejería. Escucha humildemente sus preocupaciones, ora sobre el asunto y luego determina qué es lo mejor. Elementos de la reunión final. Las dos partes de la reunión final incluyen, en primer lugar, la revisión de lo principal que Dios ha hecho a través de todo el proceso de consejería y, segundo, encomendar a la persona a los ministerios habituales y al cuidado de la iglesia. Debemos mencionar aquí que tanto tú como el aconsejado deben tener en cuenta antes de la conversación final que su próxima reunión será la última. Si se plantea durante la reunión, las personas tienden a sentir pánico. Comunicarse con ellas antes de la reunión será la manera de transmitir que esta es una decisión meditada, considerada cuidadosamente en el contexto de un programa. Revisa los puntos principales de la consejería. Hay dos elementos, uno positivo y uno negativo en este resumen. Más específicamente, el elogio y la alerta. Hagas hincapié en sus respuestas positivas al problema, más que en los cambios positivos hacia el problema mismo. Esto ayuda a mantener el énfasis en su caminar por fe en medio de circunstancias cambiantes. Estarás haciendo un balance de lo que Dios ha hecho en el corazón de alguien. Esto implica tanto felicitar a los aconsejados por sus nuevas y fieles respuestas, como identificar esas respuestas como la obra de Dios en ellos. Para eso, haz preguntas que animen a la persona a reflexionar sobre su vida. ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Dónde estabas cuando empezamos este proceso? ¿Cómo ves tus respuestas respecto a los problemas en el transcurso de la consejería? ¿De dónde proviene tu esperanza? ¿Cuándo te sentiste más desanimado? ¿Confías más en Dios ahora de lo que lo hacías al principio? ¿Qué lecciones has aprendido de la palabra de Dios? ¿Qué entiendes ahora acerca de ti, del carácter de Dios, de la redención o de tu propia santificación que no entendías antes? Son preguntas muy interesantes para que la persona reflexione. Advertencia. Rara vez queda todo resultado al final de la consejería. Incluso los cambios positivos de la consejería están a menudo en sus inicios y tendrán que madurar con el tiempo. La vida no es ordenada. El pecado y el sufrimiento tienen consecuencias que perduran por mucho tiempo. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y la cosecha muchas veces no es poca. Las personas tendrán que estar alerta en cuanto a sus almas y, como pastor, tu trabajo es dotarlas para ser capaces de hacerlo. Así pues,
tenemos el segundo elemento de la revisión de los temas principales de la consejería: advertir a la gente de las trampas. En el transcurso de la consejería, les has ayudado a pensar a través de las diferentes dinámicas del pecado y del sufrimiento que han plagado sus vidas. Ponlas otra vez sobre la mesa. Revisa las promesas y los mandamientos bíblicos pertinentes y recuérdales el plan de acción. Plan de ayuda regular. Todo esto son cosas para ayudar a la persona ahí al final de la consejería. Ahora que has revisado los principales temas de una manera que elogias el cambio positivo y advierte de los peligros de volver a caer en los viejos patrones, diseña un sencillo plan en cuanto a lo que significa para los aconsejados volver a los medios habituales de ayuda en el cuerpo de la iglesia. Al terminar el proceso de consejería, los pastores ya no se sientan en las primeras filas de los problemas, sino que confían a las personas para que sean sostenidas a través de los medios de gracia ordinarios que Dios provee para sus hijos, es decir, los ministerios públicos, personales y privados de la palabra. Ministerios públicos de la palabra. Nunca dejes que los aconsejados pasen por alto el poder de la palabra de Dios predicada y enseñada. Esto significa hacer de los ministerios públicos de la palabra una parte explícita de su cuidado regular. No supongas que será así. Recuerda a los aconsejados el poder de recibir y meditar en la palabra entregada por los pastores de tu iglesia. Acá nosotros tratamos de animar a las personas a que estén presentes a los cultos, a que estén presentes a las actividades de la iglesia. Por ejemplo, hoy día, en la noche, habrá una reunión masiva de hombres aquí en la iglesia. Todos los hombres se reúnen hoy día para orar. Pero vendrá toda la iglesia porque la iglesia decidió un propósito de 21 semanas de oración todos los viernes. Y la iglesia se llena, la gente viene, incluso de lugares que están hace más de 40, 50 kilómetros de distancia, la gente viene, acude a la iglesia para orar. Y con eso animamos a las personas que están siendo aconsejadas a que vengan también, para que se alimenten y que juntamente con nosotros estén orando. Es parte de la terapia para muchas personas. El domingo a la mañana, escuela dominical, la iglesia igual se llena y supuestamente también de personas que están en un proceso o han terminado su proceso de consejería. Entonces, no puedo dejar que la persona simplemente no venga a la iglesia, ya la aconsejé, ahora sigue su vida. No, que ella se esté alimentando de la palabra, que esté en comunión con el Señor, con los hermanos, y con eso es como una terapia. La comunión, el amor son terapias maravillosas. Si alguien que quiere crecer en la gracia no da prioridad a la reunión pública de los creyentes, su crecimiento se atrofiará. Increíble, ¿no? Este texto de Hebreos, capítulo 10, de 23 a 25, esto es muy claro. Y la gente a veces pasa por alto. La gente no hace caso. Acá dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis
que aquel día se acerca. Entonces, amonestamos, exhortamos, animamos a las personas a que estén en comunión. Porque el que se aleja de la comunión tiene dos problemas. O un grave problema espiritual o nunca nació de nuevo. Ministerios privados de la palabra. Como la consejería tiene un propósito, el pastor debe considerar que el trabajo final de preparación debe dar al aconsejado. El objetivo es ayudar a la persona a buscar constantemente a Cristo en devocionales privados para que la palabra tenga otra oportunidad de hacer su trabajo. Entonces, cuando estamos a solas con el Señor, cuando tenemos nuestro momento de devocional, nuestro momento de comunión, de oración con el Señor. Ayer mismo yo tuve mi momento, terminando esta clase, yo seguí aquí en esta sala, leyendo la palabra, orando, e incluso preparando el mensaje que yo prediqué de anoche. Y vale la pena que estemos en comunión con el Señor de manera privada. Y esto es un buen remedio para el aconsejado. Deberías pensar tanto en términos bíblicos como en otros recursos. En cuanto a las escrituras, el aconsejado tal vez se beneficiará de una lista de textos bíblicos en los cuales trabajar a lo largo de las semanas y meses venideros. También le podrías proporcionar las preguntas básicas que pueden hacerse al texto y a sí mismo, pues esto le ayudará a mantener su lectura personal de la Biblia debidamente enfocada. Es decir, leer la Biblia no por leer, sino para tener respuesta de Dios, confirmación de promesa del Señor para su vida. Perdón. Reflexiones finales. Siempre deja la puerta abierta al final. Esto no significa necesariamente una promesa de más consejería, sino de dedicación a verlos crecer continuamente a través de cualquier medio que el Señor quiera usar. Sé claro sobre tus expectativas para el futuro, sobre todo acerca de tu papel una vez finalizada la consejería. No te conviertas en alguien inaccesible para ellos. Y acá dejo de compartir. Esto voy a dejar para la próxima clase, que es el apéndice, una lista de control para el proceso de consejería. Esto vamos a seguir en nuestra clase el día lunes. Muy bien.